un campo con un estudio integrado, con la simulación numérica, sus predicciones, pues sería lo ideal porque facilitaría el seguimiento, facilitaría la gerencia del agotamiento. En caso contrario, hay que optimizar todos los recursos disponibles para tomar las mejores decisiones. Aumentar la producción y por aumentar la productividad, hay una gran diferencia entre ellos. Conservar el gas dentro del yacimiento la mayor parte del tiempo posible, premisa fundamentalísima. Y hay una parte de los datos que es la sísmica 4D, en la cual es importantísimo hacer ese seguimiento. Considero que debe utilizarse muchísimo más, sobre todo en el occidente. Tengo constancia de que en el oriente del país sí se han hecho sísmicas 4D y se han llegado a resultados bastante buenos, pero en el occidente todavía falta por tomar esas decisiones. Bueno, en vista de que ya están llegando nuevos actores a toda PDVSA, a toda Venezuela, con las empresas mixtas, las asociaciones y todo ello, pues llegan capitales, llegan fondos en los cuales a esos inversionistas hay que indicarles, hay que decirles, asesorarles de que esos capitales, ese dinero que se necesita para el seguimiento, pues nosotros debemos utilizarlo de la mejor manera, de la forma óptima, tomando la mayor cantidad de datos posible de una forma de gerencia, con la filosofía de gerencia del agotamiento, porque con la sola data no hacemos mayor cosa porque solo queda en datos y no se llega al conocimiento como tal. Son una infinidad de yacimientos. No hay, creo que hay pocos áreas del conocimiento en el cual se generen tantos datos, tanta información todos los días, diariamente, a cada momento, datos de presiones, datos de temperaturas, datos de producción, eh, acumulados, históricos, todo ello debe manejarse y eso es una data muy importante que algunas veces no se toma, no se hace el seguimiento que debe ser el indicado. Entonces, esa data pues sencillamente es data muerta, no se está sacando el uso que se debe dar. Bueno, entonces, considerando ello, vamos a continuar con nuestro tema. El seguimiento de yacimientos, suponiendo ahora, no voy a hablar de un yacimiento con simulación numérica, con planes de predicción, porque se facilita, pues sencillamente en ese caso lo que hay que es seguir las recomendaciones porque suponemos que con ese estudio que se hizo con una altísima valor de predicciones, muy asertivo. Entonces, sencillamente hay que seguir estas recomendaciones y tomar los datos y avanzar. Pero cuando no tenemos eso, que es la gran mayoría de los casos, tenemos yacimientos agotados, yacimientos que no tienen la información y hacer un estudio integrado quizás no sea económicamente viable, porque es un yacimiento, un estudio integrado de mínimo puede ser 2 años, un año, dependiendo de su complejidad, 3 años, y las empresas quizás no están en condiciones de esperar tanto tiempo. Pues sencillamente esos tiempos se pueden reducir. Claro, no con un estudio de yacimientos, pero sí se puede hacer la gerencia del agotamiento, con la cual podemos tener resultados mucho más tempranos y muy asertivos. Bueno, en el desafío del ciclo de vida del activo es algo tan dinámico donde cada intervención, cada actividad que hacemos debe llevar un seguimiento continuo para una gerencia efectiva del yacimiento. Entre ello, la minería de datos, la toma de datos, cómo automatizarlo, cómo hacerle el seguimiento como tal, extraer el valor de la información. Es decir, convertir esa data en conocimiento, convertirlo en información valedera. En la adquisición, bueno, hay toda una serie de recomendaciones. La adquisición de datos debe ser continua, pero hay que saberlos tomar. Estamos hablando de áreas ya maduras, donde hay que tomar registros especializados en pozos entubados, donde hay que interpretar, hay que tener
todo ese arte del conocimiento de manejar yacimientos maduros. En el procesamiento de sísmica 4D es algo tan valioso, el cual nos puede dar una respuesta mucho más asertiva a gran escala, no solo a escala de pozos, sino a escala del yacimiento, a escala del campo como tal. Y con ello se puede identificar movimientos de agua, acumulaciones de petróleo en áreas ya donde está la acumulación remanente y si hay capa de gas y todo ello. En los pozos hay unas pruebas que es el registro de saturación residual o el registro de carbón-oxígeno o neutrón-neutrón, donde sencillamente se puede hacer un análisis en 4D, vamos a llamarlo de esa manera, en el cual si tienes los datos, en el cual vamos a suponer que el pozo ya tenga 30, 40 años de producción, tienes los datos de los registros que se corrieron al momento de su perforación, pero esa realidad no es la misma. O sea, han pasado 30, 40 años donde el pozo ya no tiene esas condiciones. Se pueden correr registros de saturación residual, otros tipos de información, registros magnéticos, nucleares, y con ello podemos hacer una comparación de lo que era hace 30 años con lo que es hoy, conocer el nivel de agotamiento y de ello tomar las recomendaciones. Si se van a abrir arenas adicionales, si se van a fracturar o sencillamente hay que perforar un pozo nuevo. Esa es la gerencia del agotamiento. He ahí las recomendaciones que está esperando el inversionista, que un equipo de expertos le diga, mira, las decisiones son estas y las acciones que hay que tomar son las que estamos recomendando. Entonces, así nos acercamos muchísimo más a una gerencia eficiente de nuestro yacimiento. Luego, tenemos un seguimiento con eh, lo que es la inteligencia artificial. De verdad, esto pareciera que estamos hablando del futuro, pero no, ya eso llegó, ya eso es unas condiciones donde no se pueden ignorar, hay que tomarlas como tal y hoy por hoy, si vemos en yacimientos en campos de, por ejemplo, del Medio Oriente o de otros países donde han experimentado avances, pues el nivel de automatización es realmente asombroso, cosa que espero que pronto en Venezuela podamos tener un campo automatizado, podamos tener, retomar todas esas, eso que en algún momento pudimos nosotros tener, pero hay mucha más actualización, el nivel de automatización es realmente asombroso. Nosotros tenemos que empezar a pensar en el campo automatizado, porque el ingeniero ya debe avanzar, el ingeniero de petróleo debe migrar hacia un ingeniero de manejo de datos, porque eso es lo que más disponemos. Tenemos, como lo dije hace un rato, tenemos esa cantidad infinita, inmensa de datos. Tenemos una base de datos inmensa, una big data, que lamentablemente en la mayoría de los casos no se utiliza, no se explota como debemos tenerlo. Entonces, hay especialidades, hay especialistas en los cuales ellos pueden, con toda una metodología, cómo procesar esos datos, cómo hacer el control de calidad, cómo eliminar datos malos y recomendar las mejores acciones, las mejores actividades para finalmente integrarlo en lo que queremos, que es sencillamente llenar el tanque, llenar el barril, es decir, generar valor, y el inversionista está esperando por ello. Nosotros podemos hacer muchas actividades a nivel de yacimientos. Ahorita solo les he hablado a nivel de yacimientos, pero el negocio es integral. No solo ahí, sino que también tenemos que conocer lo que es aguas intermedias y aguas abajo. Quiero decir, después del cabezal del pozo, todas las facilidades de las líneas y hasta la entrega al cliente final, que bien puede ser de exportación o a la refinería en todos los casos.
Entonces, tenemos que conocer toda esa cadena de valor, conocer cada etapa, dónde están esos cuellos de botella, dónde los impactos de una acción, de algo que hagamos en la mejora, en el yacimiento, cómo hacer para que eso llegue al tanque como debe llegar. Sencillamente han pasado cosas que he sido testigo, que nosotros, por ejemplo, hacemos un trabajo de un cañonero adicional, abrir un pozo adicional, se lleva a la estación de flujo, pero si no se tomaron las previsiones de estudiar las contrapresiones, los cuellos de botella, pues sencillamente esa producción de ese pozo no llega a la estación de flujo, por tanto no va a llegar al tanque, por sencillamente una relación de contrapresiones. Entonces, ese tipo de detalles son importantísimos para que todo el esfuerzo vaya y llegue hasta nuestro destino final, que es la producción. Luego, quiero hablarles también, retomando el tema de la automatización, como hay ejemplos tan, eh, tan pragmáticos. Por ejemplo, están en lo que es el campo que está ahorita en, en Guyana y que está en litigio con nosotros, es otro tema, pero lo que es admirable es cómo ese campo está altamente automatizado. Pues sencillamente se puede considerar un campo inteligente. Y era la única forma, la única manera de hacerlo, porque de lo contrario la rentabilidad iba a estar en contra, porque son áreas remotas, áreas todavía sin un desarrollo, sin facilidades y sencillamente no se podía trabajar de otra manera. Entonces, eso que quede como un ejemplo de cómo nosotros podemos seguir con ello. Hay otra parte que también quiero tomar de los crudos pesados. Como saben, los crudos pesados de todas las reservas mundiales, un 70% es crudo pesado a nivel mundial y Venezuela no es la excepción. Venezuela inclusive es mucho más del 70%. Si ponemos en consideración toda la faja del Orinoco, pues las reservas de crudo pesado son bastante considerables y en el occidente de Venezuela también lo es. Entonces, los crudos pesados necesitan una mayor atención. En los crudos pesados hay más variables a estudiar, más variables a seguir, a hacer la ejecución como tal para que la actividad que se vaya a hacer sea de la forma más rentable, de la forma más económicamente viable. Entonces, los crudos pesados, espero pronto tener otra oportunidad para hablarles de los crudos pesados, en los cuales necesitamos optimizar mucho más la gerencia del agotamiento. En crudos pesados es un reto mucho más grande todavía, puesto que ya las condiciones han cambiado, la viscosidad es mucho mayor, hay que inyectar mayor energía. Tenemos en contra muchas situaciones de que, por ejemplo, en el occidente, la baja oferta de gas ha limitado, por ejemplo, que no podamos inyectar vapor porque no podemos calentar las calderas. Entonces, esos crudos no van a poderse levantar de forma eficiente. Y una vez que hayan llegado al cabezal del pozo, pues el transporte de crudos pesados hacia el cliente final, pues es mucho más complejo que si fuera crudo liviano mediano. Hay otras actividades que hacer, hay que tomar otras formas de procesarlo y eso significa pues mayor desembolso, hay que tener mucho más cuidado de cómo se van a hacer esos trabajos y sencillamente necesitamos tener muchos más expertos pendientes de esta actividad para que sea la forma más rentable posible. Bueno, ahí en la automatización eh, tenemos nosotros en PDVSA, está el SCADA, que es, a pesar de que lamentablemente no está en la versión actualizada, pero es ese nivel de automatización que tuvimos
hasta hace unos cierto tiempo, y que nosotros podíamos controlar ciertas actividades de forma remota. Hoy lamentablemente no están en las condiciones que queremos, pero nosotros podemos, con las inversiones adecuadas, tener esa automatización, tener ese nivel de automatización para que nosotros podamos hacer una gerencia del agotamiento mucho más precisa, mucho más cercana a lo que los estudios de yacimiento nos indican. Bueno, tengo también otros temas a hablarles sobre la planificación, para la gerencia del agotamiento tiene que ser mucho más cuidadosa, puesto que estamos hablando de zonas ya con, con reservas reducidas, con niveles de presiones mucho menores, y el riesgo es más alto. Por tanto, hay que ser mucho más cuidadoso, hay que planificar mucho mejor, hacer un estudio de la incertidumbre, conocer el manejo estadístico de todas las datas, de toda la información, el monitoreo continuo y la minería de datos. La minería de datos, otra vez retomo ese tema porque es la clave, sencillamente la clave entre ganar o perder. Tenemos que seguir con esa cantidad de datos, actualizarla y tenerla para que sea la más fidedigna posible para nuestro proceso. Por ejemplo, nuevamente a nivel de yacimientos, cuando tenemos nada más que los registros gamma ray y resistividad de hace unos 20 años, 30 años, cuando fueron corridos, y no tenemos más información, pues sencillamente la incertidumbre es altísima. Es altísima porque no hay control de el nivel de fluidos, si hay capa de gas, cuánto avanzó por ejemplo, el contacto con petróleo, y, y si sumando a eso no hay un estudio integrado, pues el riesgo es bastante alto. La incertidumbre aumenta y por tanto lo que necesitamos es aplicar gerencia del agotamiento. Sencillamente consultar a expertos, mantener un seguimiento estricto de toda la información que hay para evitar que hayan mala praxis en las cuales se pierda una inversión muy alta en pozos que se vendan en agua, en pozos con baja producción, o sencillamente sea cero la producción después de cualquier trabajo que se haga porque no se hizo el seguimiento como tal. Todo ello es importantísimo hoy por hoy. Si están jóvenes profesionales presentes que me escuchen, pues deben ir hacia ese estudio, especializarse. Hay muchas en la academia o centros de estudios como que ustedes pueden tomar este conocimiento, pues se van a enfrentar a este reto, porque la gran mayoría de nuestros yacimientos en el occidente y en toda Venezuela están cerca del agotamiento o están bastante avanzados en su madurez, cosa que necesita un conocimiento mucho mayor. Por supuesto, está la exploración que significa barriles frescos, pero ese es un reto difícil hoy por hoy. Los costos exploratorios son demasiado altos y no se ve, no se vislumbra en el corto tiempo, quiero decir en 2, 3 años, 4 años, que se descubran los campos gigantes o que se ejecuten una serie de pozos que la Gerencia de Exploración tiene previstos perforarlos, y esos podrían ser el relevo, podrían ser las reservas de crudo y gas que estamos esperando para nosotros poder avanzar con este estudio. Hay otra parte importantísima en la gerencia del agotamiento, que es la recuperación secundaria, recuperación terciaria, en la cual sencillamente cuando el nivel de energía se ha agotado, es decir, la presión principalmente, está a un nivel de agotamiento tal que necesita energía.
bien sea por inyección de agua, inyección de gas o cualquier otro método que los expertos recomienden. Y eso significa también más complejidades, más variables que entran en el sistema y que hay que continuar con la forma, con la gerencia del agotamiento para que la producción llegue. Esto yo considero a las reservas de Venezuela inagotables, pero vean este eufemismo, las reservas serán inagotables, la producción será inagotable y aplicamos la gerencia del agotamiento. La correcta gerencia del agotamiento de estos yacimientos nos garantizará que estas reservas sean inagotables. Nosotros todavía podemos seguir en las áreas tradicionales del occidente de Venezuela, donde con mucha más propiedad, las áreas tradicionales de Venezuela todavía por muchas décadas más van a ser muchas décadas para cuando nosotros podamos decir, mira, sí, ya este campo está totalmente agotado y sencillamente habrá que tomar otras acciones e imagino que para ese momento ya tendremos el nivel de conocimiento haya llegado hacia, por ejemplo, ya es el momento quizá de la gerencia de la extracción de las lutitas de la formación La Luna, y esas son reservas las cuales no están contabilizadas en el libro de reserva. Llegar, por ejemplo, todo el Cretácico, desarrollar el Cretácico del lago, que tampoco esas reservas tampoco están en el libro de reservas oficiales de Venezuela porque no han sido estudiadas como tal, no han sido encontradas, y ahí hay una potencialidad inmensa, inmensa de desarrollo que espero que las nuevas generaciones puedan desarrollar y conocer en profundidad para aumentar mucho más